No. Entonces les pido por favor que nos acomodemos nuevamente para continuar con las dos ponencias que nos faltan, y sabiendo que hay muchos temas por platicar, entonces para dar la agilidad a esto y que demos pie a la discusión. Entonces, ¿listos? ¿Estamos listos y listas? Continuamos. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estoy muy complacido de estar participando en este evento. Creo que está muy rico la discusión, el debate. Voy igual a tratar de sumarme, de aportar algo a esta discusión. Y bueno, yo revisé más o menos la agenda que nos mandaron, con la cual se convocó este evento. Y particularmente me gustó una pregunta que dice ahí: ¿cómo trascender el capitalismo dentro de la economía del mercado? Creo que esta es una gran pregunta, ¿no?, que hay que plantearnos. Y yo diría que todas las personas que se precien de tener una conciencia progresista, de avanzada o como se quiera, tendríamos que estarnos planteando esta pregunta constantemente, ¿no? ¿Cómo en nuestra vida cotidiana podemos ir buscando formas de escape a la lógica de la dominación del capital? Sin embargo, también como estudioso de la economía solidaria, esta gran pregunta yo la retomé, digamos, de otra manera, plantearla de otra manera, ¿no? Y la pregunta la formulé de esta manera: ¿de qué manera la economía solidaria, me pregunto yo, y hago extensiva esa pregunta a ustedes también, de qué manera la economía solidaria puede resistir los procesos de subsunción del capital y poner en práctica una estrategia de acción colectiva que, sumando a los actores de la economía popular y la economía solidaria, la economía social, contribuye a la transformación del sistema capitalista dominante? Entonces estoy enmarcando esta pregunta en el marco de una confrontación, ¿verdad? Una confrontación entre el capital, que va por todo y por encima de cualquier cosa, y la humanidad, que está en peligro, ¿verdad?, justamente por la tremenda ofensiva del capital. Entonces, este es un problema de lucha de clases, es un problema de lucha social, es un problema político, esencialmente político. Y entonces, para mí, puedo adelantarles que yo entiendo la economía solidaria justamente como un movimiento social que trata de resistir a esta embestida del capital, pero además busca trascenderlo, ¿no? Pero yo he hablado en mi pregunta de economía popular, de economía social y de economía solidaria, es decir, de tres conceptos diferentes que no son necesariamente sinónimos, no se refieren exactamente a lo mismo, hacen alusión a una realidad que es una pluralidad de formas de gestión económica, desde los trabajadores, desde los sectores populares, etcétera, pero que no son exactamente lo mismo. Entonces, a mí me gustaría que platicáramos un poquito primeramente de eso, así como para irnos también a lo mejor compartiendo algún lenguaje común. Y entonces yo quisiera compartir con ustedes de manera muy rápida y muy general lo que entiendo por esos tres conceptos, ¿no?, tomando en consideración, digamos, tres factores de distinción. Primeramente, los actores principales de cada una de estas tres formas de economía, los fines que persiguen esas tres formas de economía, y finalmente algunas características distintivas de las mismas. Entonces, por ejemplo, yo creo que la economía popular, sus actores principales son individuos, empresas o asociaciones no formalizadas. Muchas veces se le asemeja con la economía informal. Es una economía también familiar y poco estructurada, ¿verdad? La economía social, en cambio, son empresas y asociaciones formales que tienen personalidad jurídica propia, que han decidido operar dentro de las reglas del mercado, pero evidentemente no con el afán del lucro, sino con una finalidad distributiva de la riqueza. La economía solidaria es aquella economía que no solamente está luchando, digamos, a través de la formalidad de sus asociaciones o empresas, lo puede hacer también en forma, digamos, no formal,
pero sobre todo la economía solidaria, yo entiendo, ha venido al mundo, es una creación de los propios movimientos sociales con el objetivo de desarrollar prácticas antisistémicas, obviamente también prácticas innovadoras que se puedan ubicar en las distintas fases del ciclo económico y que atiendan las diferentes necesidades o aspectos de la vida humana. Es decir, la economía solidaria es muchísimo más integral que las otras tres formas de economía. Y eso tiene que ver mucho con los fines, que sería como el segundo factor de diferenciación. Mientras los miembros de la economía popular, que por cierto son los más numerosos cuantitativamente hablando, están pensando todos los días en cómo van a sobrevivir, cómo van a superar el difícil reto de la sobrevivencia diaria y cómo van a reproducir su núcleo familiar, la gente de la economía social está efectivamente pensando en cómo atender necesidades inmediatas, pero también buscan elevar el nivel de vida de sus socios a mediano o largo plazo. En cambio, la economía solidaria, como movimiento antisistémico, me parece que no solamente está pensando en resolver necesidades inmediatas, ni tampoco en cómo elevar el nivel de vida de los socios, sino sobre todo cómo trascender el capitalismo, cómo ir más allá del capitalismo, cómo hacer esto que yo les decía al principio, que todas las personas que se precien de ser progresistas y demás, en los tiempos que corren tendrían que plantearse, ¿no? ¿Cómo puedo yo en mi vida cotidiana estar fuera de la lógica de dominación del capital? La economía solidaria como movimiento social justamente está desarrollando prácticas y está innovando para justamente ofrecer alternativas para que las personas que tengan esta preocupación pues tengan la forma de llevarlas a la práctica. La economía popular es una economía de sobrevivencia, no necesita o muchas veces no desarrolla necesariamente un código de ético a la cual sujete su práctica cotidiana. Sus solidaridades son de carácter tradicional, están basadas básicamente en lealtades familiares o de parentesco, son formas de organización elemental con baja división social del trabajo y tiene un alto grado de espontaneidad en su toma de decisiones, ¿no? En cambio, las empresas de la economía social es todo lo contrario, tienen un código ético. Si hablamos, por ejemplo, de las cooperativas, pues bastante explícito y bastante definido. Hay incluso una asociación internacional, la Alianza Cooperativa Internacional, que se encarga cierto tiempo de definir justamente el contenido de ese código ético al cual se supone deben sujetarse todas las cooperativas, ¿no? Entonces, la ética va de la mano de la economía social, evidentemente, pero en la vida empresarial hay una conducta fuertemente impersonal. Está orientado todas las acciones de los socios de la cooperativa, si hablamos desde el ámbito exclusivamente económico, pues a lograr el eficientismo empresarial. Por lo tanto, hay que desarrollar una alta o media división social del trabajo, y claro, mientras mayor división social del trabajo, se aprovecharán mejor las capacidades de los socios y por lo tanto se tendrá mayor eficiencia en la actividad económica como tal. Un esfuerzo de planeación estratégica también se reclama por parte de las empresas de economía social que están compitiendo todos los días en el mercado. En cambio, la economía solidaria evidentemente tiene un código ético propio, pero es un código que desarrolla de manera, digamos, más particularizada. No hay una entidad internacional que sea capaz de formular un código de ética para todas las asociaciones o empresas que se juzguen como parte de la economía solidaria, sino que más bien cada grupo, cada experiencia concreta, de acuerdo con sus propias condiciones, con su propio desarrollo histórico, va definiendo su propio código de ética. La economía solidaria se distingue mucho, sobre todo la economía social, porque está preocupada muchísimo por la inserción local, por tener un fuerte compromiso con la comunidad, mientras que las empresas de economía social están preocupadas por el mercado, y si el mercado demanda abrir sucursales en tantas y cuantos lugares, pues allá van a ir. Y en cambio la economía solidaria se supone que tiene un compromiso, un mandato de atención a un determinado núcleo de población. Obviamente la economía solidaria, para ser eficiente, también tiene que tener una fuerte división social del trabajo y debe planificar sus actividades. Obviamente hay muchos más indicadores, muchos más elementos de diferenciación que podrían más o menos indicarnos qué es un tipo de economía y qué es otra,
pero bueno, yo lo dejo hasta allí por razones de tiempo y de espacio, porque finalmente a donde yo voy es a que necesitamos, para poder enfrentar con relativo éxito la ofensiva del capital, pues justamente ser capaces de estructurar un movimiento social que no sea elitista, que no se limite solamente a la exclusiva economía solidaria, por ser más avanzada desde el punto de vista ideológico, por plantearse objetivos mucho más ambiciosos, sino que sea capaz también de incorporar, de sumar desde su propia forma de ser, tanto a los actores de la economía popular como a los actores de la economía social, creando para ello pues grandes frentes anticapitalistas, ¿no? Entonces, digamos, mi reflexión va por allí, y sé que lograr esa trascendencia del capitalismo, ese escape, esa huida de la lógica de dominación del capital, pues es un tema complejo, y es un tema que yo diría a nivel individual es muy difícil. Empieza por lo individual, pero solo se puede concretar, se puede materializar, se puede ampliar, se puede consolidar y sobre todo volverse una cuestión permanente y dominante si se hace de manera colectiva. Eso estoy plenamente convencido, a pesar de que también reconozco, y aquí ya se ha dicho, cómo el capital no permite espacios para el desarrollo ni siquiera de las empresas sociales, cómo cierra todos los caminos, cómo trata de apropiarse de todas las innovaciones sociales, de meterlas en su propia lógica, cómo somete a las empresas sociales a una competencia también de todos los días, que obliga a las empresas sociales a veces a priorizar más los aspectos empresariales que los aspectos sociales, que las lleva incluso a alejarse mucho de su propio ideario ideológico, de su famoso código de ética. Todo eso lo tenemos claro, existe, es una realidad de este mundo capitalista globalizado en el cual estamos, que tampoco descansa, que también está actuando todos los días, está generando igualmente innovaciones, y está sobre todo buscando cómo garantizar su perpetuación a largo plazo. Dimensionando, digamos, la capacidad de resistencia y la fortaleza del enemigo que tenemos enfrente, entonces yo creo que tenemos que reforzar sobre todo los pequeños espacios, los pequeños esfuerzos que estemos realizando. Y yo diría que una cosa que es muy importante no es tanto, digamos, saber que cualquier acción, cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento que se realice va a tener una enorme cantidad de obstáculos y de enemigos. El problema no es solamente, digamos, tener conciencia de eso, porque probablemente nos desmoralizaríamos y no haríamos absolutamente nada, sino lo importante es saber lo que queremos lograr a largo plazo. Lo importante es no perder la brújula de cuál es el objetivo final, hacia dónde vamos. Y evidentemente esta es una lucha indisoluble entre capitalismo y humanidad. La humanidad no puede sobrevivir con el capitalismo, son dos elementos incompatibles a largo plazo, y entonces el problema es ¿qué va a prevalecer? ¿La vida o la muerte a la cual nos conduce el capital? Entonces tener conciencia de eso, y si tenemos que empezar desde experiencias muy embrionarias, muy limitadas, en las cuales incluso hay algunas prácticas que diríamos pues son poco alternativas, ese es el punto de partida y hay que aceptarlo como tal. El problema es tener conciencia clara de a dónde queremos llegar y tener, digamos, como colectivos organizados constantemente la preocupación de preguntarnos si estamos o no estamos avanzando en la dirección que nos planteamos. No podemos conformarnos solamente con el éxito económico, no podemos conformarnos con aumentar nuestra cuota de participación en el mercado o con elevar los ingresos de los socios. Tenemos que preocuparnos realmente si estamos avanzando o no en una dirección más allá de lo que serían los marcos de la lógica de dominación del capital. En esta perspectiva, si estamos hablando de que la economía solidaria es un gran movimiento social, un movimiento social antisistémico, entonces, ¿cuál es la función de este movimiento social? ¿En qué consiste su papel liberador?
Desde mi punto de vista, pues consiste justamente en su capacidad para sembrar o para multiplicar, para reproducir en forma masiva y de manera incesante una enorme cantidad de experiencias. No importa si las experiencias son fallidas al cabo de 1 año, 2 años, no importa si no logramos trascender más allá de ciertos espacios territoriales, no importa si finalmente no conquistamos un mercado, lo importante es ponerse en movimiento, lo importante es haber desarrollado la imaginación, haberse propuesto, buscar otra forma de reproducir nuestra vida, fuera de la lógica capitalista, fuera del mercado capitalista. Lo importante es haber intentado, haber buscado, haber aportado esa experimentación. Entonces, en primer lugar sería eso, vamos a ser multiplicadores de la experiencia. Y segundo, yo diría, la economía solidaria como movimiento social está llamado a ser también articulador de las iniciativas, a ser articulador, a vincular las organizaciones, a estrechar los vínculos de unas y otras justamente para que se dé la complementariedad entre ellas y se vaya generando un sistema más orgánico. La gran debilidad de las iniciativas de economía popular, social y solidaria es justamente su aislamiento, su atomización, su falta de integración, de vertebración. Entonces eso yo creo que el movimiento social tiene que tenerlo siempre en perspectiva. Tenemos que invertir muchos recursos y mucho tiempo en ver cómo nos podemos coordinar entre todos, aunque sea para hacer 1 o 2 acciones pequeñas, pero donde participemos varios, ¿no? Y ir acumulando en ese sentido pues, las experiencias que nos vayan permitiendo cada vez crear estructuras de organización y de vinculación mucho más sólidas y mucho más eficientes. Y creo que eso es posible lograrlo si sobre todo partimos de nuestra fortaleza de todas estas formas de economía que está justamente en los territorios, en lo local. Yo creo que lograr la articulación, la vertebración, la integración y la complementariedad de las distintas iniciativas de economía solidaria es mucho más fácil lograrlo desde los territorios, resolviendo necesidades reales desde las comunidades locales. Yo creo que ahí está nuestra fortaleza. Salir a competir al mercado, yo creo que es una situación bastante riesgosa, una situación que está marcada por la incertidumbre, y creo que tendríamos que invertir más esfuerzos probablemente en consolidar bien los territorios y desde los territorios ir generando exactamente una economía local con una lógica diferente, en la cual se va a ir generando otra lógica, es decir, otras relaciones sociales de producción, donde justamente la práctica de la solidaridad pues sea lo que distinga, ¿verdad?, a esta nueva forma de relación social y humana. No sé cómo estoy en el tiempo, no tengo ni idea. Todavía. Pero si me vas a marcar, ¿verdad? Los tiempos para que... De hecho, está sí. 2 minutos más. Bueno, voy a aterrizar, ¿verdad? Porque finalmente, digamos, la gran aportación de la economía solidaria, y en la medida que pueda ser realmente trascendente, es si es capaz o no de crear nuevas relaciones sociales de producción y nuevas relaciones sociales de convivencia. Y eso implica una enorme experimentación social que tenemos que desarrollar. Y no lo podemos desarrollar, digamos, en una escala todavía demasiado amplia, pero sí podemos hacerla en las pequeñas comunidades, en los pequeños espacios, en los territorios, donde podemos lograr justamente eso. Lograr hacer lo que decían los utópicos, por ejemplo, del cooperativismo, Roberto Owen, Fourier, donde decían que lo importante era valorar a la persona por lo que es, y que una persona sería respetada socialmente, no tanto por lo que posea, sino sobre todo por ser una persona que sirve a los demás, una persona virtuosa, ¿verdad? Es decir, una persona solidaria. Entender la solidaridad como una forma de relación social para resolver los problemas, ¿verdad? Ser capaces de crear instituciones para el beneficio nuestro, ¿no? Yo creo que la comunidad es de entrada la institución por excelencia a la cual tenemos que apelar para que actúe solidariamente en nuestra defensa y en nuestra promoción de nuestras aspiraciones personales que podemos tener. En lugar de que las instituciones se vuelvan contra nosotros, como ocurre con el mercado, como ocurre con el Estado, como ocurre muchas veces con los partidos políticos y con tantas otras instituciones que hemos creado
y que finalmente les hemos dado un poder que no tienen, así como el dinero y el capital, pues tenemos que crear instituciones que podamos controlar. Los seres humanos no podemos seguir siendo irresponsables creando instituciones y dejándolas ahí, porque la apropiación particular e individual de las instituciones por grupos, por élites, se vuelven contra sus creadores. Entonces tenemos la necesidad de crear nuevas instituciones y particularmente recrear la institución llamada comunidad, y que la comunidad actúe como un cuerpo social que sea capaz de atender las necesidades justamente de sus habitantes en primer lugar, y a partir de eso pues las aspiraciones que también se puedan ir generando y ir ampliando esos circuitos territoriales a cada vez más espacios, digamos más espacios humanos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va todo este proceso. Hay muchísimo todavía por escribir, mucha práctica que desarrollar, muchos inventos que desarrollar, muchas cosas que igualmente probablemente no funcionarán, pero yo creo que estamos en este camino y el tiempo que nos queda tampoco es mucho. Entonces yo digo que este tipo de oportunidades de debate, de discusión, pues son excelentes espacios para justamente retroalimentarnos todos. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro compañero Andrés Barreda, pero les pediría una cuestión a nuestros compañeros que están atrás. Acordamos, para quien llegó, para quien acaba de llegar, también repito la mecánica. Nuestro acuerdo fue ponencias de 20 minutos. Debo decirles que nuestros dos primeros compañeros ocuparon menos tiempo, a lo mejor se sintió diferente, pero nuestros compañeros ocuparon 10, 15 minutos, entonces ocuparon menos tiempo, no alcanzamos a sacar la tarjeta amarilla. Entonces, bueno, pero son 20 minutos, ese es el acuerdo. Uno, lo hicimos en 2 periodos, este es el segundo y solamente nos queda la ponencia de nuestro compañero Andrés Barreda. Una vez terminado, vamos al punto de preguntas y respuestas y debate, pensando en que el evento estaría terminando quizás a las 9 de la noche a lo más. ¿Está bien? Entonces, eso es para que, y si hubiera alguna observación, les pido que una vez me lo digan, y si no, que continuemos, ¿no? Entonces, está con nosotros nuestro compañero Andrés Barreda, nos acompaña de la UNAM, del CRIM, que en ahora sí, perdón la ignorancia, no sé, el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria. El Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria, y está con nosotros también para hablar sobre este tema de la mesa, que es el debate sobre autogestión económica frente al capital globalizado. Entonces, continuamos. Bien, una aclaración. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. En realidad yo soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, que estoy como de préstamo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, allá en Cuernavaca. Yo me he dedicado durante 39 años a impartir crítica de la economía política. Y bueno, pues como todos los que han hablado aquí, quiero pues hablar desde mi esfera de trabajo, ¿no? Yo estoy básicamente de acuerdo con todas las cosas que han planteado los compañeros trabajadores, la compañera Laura y el compañero estoy de acuerdo, digamos, con el enfoque de fortalecer los tejidos comunitarios, hacer trabajo regional, en fin, múltiples cosas que se han dicho. Yo, en referencia al tema de la autogestión, pues mi acercamiento, no soy especialista sobre el tema de la autogestión. Es un tema que me ha interesado mucho como activista político y como persona. Yo vivo en comunidad, en comuna, hace 40 años, 43 años, para ser más exacto. Entonces, bueno, para mí el tema de la autogestión no es un tema teórico, es un tema de todos los días, hace 43 años. Y evidentemente
los esquemas autogestivos, pues para mí son muy fuertes, son muy definidos cuando participo socialmente en diferentes movimientos. Me ha atraído mucho la investigación de todos los esquemas de autogestión bajo los cuales se mueve el movimiento urbano popular, que es autogestión pura, espontánea, sin teoría, hipercompleja, hiperdiversa, ¿no? Pero yo encuentro, digamos, que la imaginación autogestiva del pueblo de México está en los códigos genéticos, culturales de los mexicanos. O sea, no son genes, son memes, ¿no? Está en los memes culturales de los mexicanos, prácticamente en todas las áreas. Yo recuerdo un grupo de chicos que eran hijos de los grupos más pobres del Frente Popular Francisco Villa, que ya todos se habían convertido en niños de la calle, que no tenían absolutamente ninguna opción, vivían en alcantarillas, no tenían detrás de ellos nadie que los apoyara, se dedicaban a pegarle a Roberto, o sea, de eso sobrevivían. Y era sorprendente como niños tan pequeños, que eran niños que iban de los 4 o 5 años de edad a los 11, 12, todos tenían, digamos, fuertes componentes de organización comunitaria. Impresionantes las formas internas de solidaridad. Esto se observa en México cuando se construye vivienda, cuando se produce socialmente el espacio. La OPRES habrá construido 400 escuelas, kinderes, primarias, secundarias, preparatorias, y allí en esa tienen universidades ya, bajo esquemas determinados. Yo creo que este es un tema poco estudiado, poco investigado, es decir, cómo está más allá de los que se declaran en la esfera de la economía solidaria, cómo está esparcida por toda la cultura mexicana los elementos o los componentes de la organización autogestiva para la producción social de la salud, para la producción social de la educación, para la producción social de la vivienda, para la producción social del espacio urbano, para la producción social de la seguridad, para todos los ámbitos, aspectos, sobre todo del proceso de reproducción, aunque también están ahí todas estas experiencias, no solo de gestión de los procesos de reproducción, sino de producción, ¿no? Como son las cooperativas de las que se ha hablado aquí, o las experiencias ya no de reproducción ni de producción, sino las experiencias de distribución, que también son muy complejas y que no se ciñen exclusivamente a la creación de mercados. El pueblo de México en su dinámica espontánea de organización comunitaria tiene muchas formas de intercambios solidarios, de riqueza. Cuando se muere alguien, cuando se enferma alguien, son elementos, son componentes que están presentes en los barrios, en los pueblos, todo el tiempo. Y esto tiene que ver sobre todo con la raíz colectiva, la raíz cultural colectiva, comunitaria, campesina, y la densa raíz indígena del pueblo de México. Esta es, vamos a decir, mi perspectiva, mi objeto de atención hace 30 años, aunque no haya yo escrito nada.
y repito, no me considero un especialista sobre el tema, pero es como yo lo veo, es como yo lo entiendo. Entonces, en ese sentido, voy a hablar, ¿no? Voy a hacer algunas reflexiones. Ahora, yo me quisiera tomar en serio la pregunta que planteó el compañero, es decir, ¿cómo trascender el capitalismo? No, aquí está esto. ¿Cómo trascender el capitalismo dentro de la economía de mercado? Yo, como dedicado a la crítica de la economía política, pues creo que la pregunta es más o menos equivalente en el terreno de la filosofía, de cómo se puede pasar de la nada al ser, ¿no? Para decirlo en términos de Hegel, de la ciencia de la lógica, pues no se puede pasar. Porque ese puente que vamos a hacer entre la nada y el ser, ¿de qué va a ser? ¿De nada o de ser? Porque si es de nada, nunca va a tocar el ser, y si es de ser, nunca va a tocar la nada. Entonces, no hay puente, no hay transición. Desde el mercado no se puede salir del capitalismo. Creo que un tema que está faltando aquí es extraño, pero no se ha planteado en todo el tiempo, pero yo creo que es un problema sobre el que tenemos que fijar la atención. El problema es la propiedad privada. O sea, el mercado se basa en el hecho de que todos somos propietarios privados y vendemos nuestras mercancías en el mercado, ¿no? Bueno, la propiedad privada se basa en la idea de que cada uno de nosotros somos un átomo, dice Marx, divino, que quiere decir que somos absolutamente autosuficientes, es decir, que no le debemos nada a nadie, nadie nos debe nada, y vivimos, digamos, en la arrogancia existencial absoluta como propietarios. Pero la propiedad privada se basa en la represión de nuestro carácter colectivo comunitario, y lo que reprime la propiedad privada es la experiencia cotidiana de comunicarnos a fondo con los demás, la experiencia de transmitir, de preguntar y de explicar y de escuchar en asamblea colectiva cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras necesidades. Cuando termina la propiedad privada es cuando se restituye la asamblea, y todo lo que hacemos lo hacemos teniendo en cuenta no solo nuestras capacidades y nuestras necesidades individuales, sino las necesidades y las capacidades de los demás. La escala de la asamblea puede ser de 5, de 10, de 20, de 200, de 1000. No tiene nivel. Pero esto es lo que prohíbe la propiedad privada. Esto es lo que prohíbe el reconocimiento de nuestra naturaleza social, colectiva, como individuos que comprendemos que nuestro propio desarrollo interno depende directamente del desarrollo externo. Es decir, que esto que plantea Descartes, de que pienso luego existo, es una falacia, ¿no? Si pienso es que uso el lenguaje, y si uso el lenguaje, pues es que mi mamá o mi papá y a ellos quien se los dio la comunidad. Entonces cuando yo estoy pensando, estoy moviendo a toda la comunidad, ¿no?, adentro de mí, a modo de emisor de mensajes y de receptor de mensajes. Y dice Marx, en realidad el individuo es la forma comunitaria más compleja, es cuando el individuo ha interiorizado a toda la comunidad. Entonces cuando un individuo dice que no necesita nada de los demás, lo dice con lenguaje, y ese lenguaje es de naturaleza comunitaria. Entonces está en una contradicción flagrante, y esto es lo que plantea Marx. Se requiere, para salir del capitalismo, se requiere terminar con la propiedad privada, porque cuando tú no te comunicas con los demás, pues produces riqueza, ¿no? Y la riqueza que produces, pues no sabes si es socialmente necesaria o no lo es. No lo sabes. Entonces, la única manera en que tienes de enterarte si lo que produjiste es socialmente necesario o no, pues es ir al mercado. Entonces, cuando vas al mercado, quien habla no eres tú, aunque hagas tu mines, ¿no?
Cuando vas al mercado, quien habla son las mercancías. Ustedes los han visto, ¿no? Los jitomates necesitan una persona que a nombre de ellos grite jitomates, ¿no? O palanganas, o whisky, lo que quieran. En el mercado todas las mercancías usan a las personas como la personificación que dice aquí estoy, ¿no? Y ya entonces las personas con sus 5 y más sentidos auxilian a que las mercancías se intercambien. Las mercancías, para intercambiarse, la verdad, intercambiándose en trueque, lo hacen muy mal. Lo hacen muy mal, porque entonces requieren de una coincidencia de necesidades mutuas. El que vende leche necesita encontrar exactamente al que necesita leche, ¿no? Y el que está vendiendo los zapatos no necesita leche, ese quiere comprar una Biblia, y el que imprime Biblias quiere comprar whisky, ¿no? Y etcétera. Entonces, como esta falta de coincidencia está ahí todo el tiempo, por eso es que las mercancías que se mueven, que tienen vida por sí mismas, que hablan por sí mismas, que tienen un valor, que se comporta por sí mismo, las mercancías inventan, pero eso hace como 5.000 o 7.000, 8.000 años, inventan el dinero. Entonces, nadie les ha hablado nunca del inventor de la mercancía. No hay Edison, ni Darwin, ni ningún científico que haya inventado el dinero. Ese es un producto social que viene del desarrollo de la propiedad privada hace miles de años. Experiencias de autogestión tratando de acabar con el mercado comenzaron más o menos hace unos 2000 años. Y experiencias de autogestión tratando de acabar con el mercado, específicamente capitalista, comenzaron hace unos 300 o 200 años. En Estados Unidos, cuando salían los trabajadores huyendo del capitalismo de Europa, se conformaron unas redes de autogestión comunitaria en donde vivían 100.000 personas en experiencias comunitarias. Estoy hablando a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, de formas hipercomplejas. Y desde entonces se ha discutido ampliamente cómo terminar con el capitalismo desde la autogestión. Ahora, de ahí es que salió la pregunta: salir del capitalismo, bien, ¿qué es el capitalismo? Porque del capitalismo no se puede salir nada más suponiendo que es el malvado capitalismo que nos oprime. Hay que tener muy claro qué es lo que lo define. No voy a hablar de eso porque se acaba el tiempo, ¿no? Pero si queremos discutir ese tema, de eso es de lo que tenemos que hablar. Cómo terminamos con la propiedad privada y cómo salimos del capitalismo. Ahora, eso es lo que pienso respecto de ese problema. O sea, yo pienso que sí se puede salir. ¿Por qué pienso que nos podemos salir del capitalismo? Porque todos, en esencia, somos profundamente comunitarios, ¿no? Y a todos nos lastima la represión de nuestra naturaleza comunitaria. A nadie le produce felicidad, a nadie le deja de producir angustia. Y ahí hay una potencia revolucionaria contenida, pero hay que entender el problema y hay que discutirlo. Ahora, en nuestro caso, el caso de México, ¿no? ¿Por qué es tan potente la cultura comunitaria? Porque los mexicanos somos genéticamente anticapitalistas. En el caso de México, tenemos tanta raíz comunitaria porque ha subsistido de forma muy potente formas de organización colectiva que tienen un origen precapitalista, como es la propiedad agraria de las comunidades indígenas, que se recrea o se reinventa como propiedad ejidal. No coincido con la opinión que se dijo de que el ejido es un gran equívoco. Por supuesto que no coincido en eso. Es una de las cuestiones más importantes y grandiosas de la cultura mexicana. Entonces, esa potencia colectiva o comunitaria que no fue disuelta
aunque no se intentó disolverla frontal y brutalmente hasta la transformación del artículo 27 de la Constitución en 94, se mantuvo como la fuente de la cultura mexicana, enviando millones de campesinos a las ciudades. En el campo sobrevivían como ejido o como propiedad agraria. Por eso hoy la lucha de los pueblos indios sigue siendo una de las luchas más dignas de este país, ¿no? A pesar de Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero además de eso es lo que hizo que toda la gente que llegaba, la gente pobre, campesina, que llegaba a las ciudades hace 80, 70, 60, 50, 40, hace 30 años, hace 20 años, todos los que iban llegando era pura energía, pura sangre de carácter colectivo y comunitario, y por eso las formas de organización colectiva eran tan fuertes entre los que no lograban incorporarse fácilmente a la propiedad privada, al mercado, y por eso la naturaleza colectiva y autogestiva del movimiento urbano popular. Quien explotó esa naturaleza colectiva originalmente fue el PRI. Perdió el control de eso a inicios de los años 70, cuando nació el movimiento urbano popular, y entonces ya agarró consistencia, forma, pues desde el punto de vista de la izquierda. Esa es una idea, vamos a decir, es una tesis que yo creo que es muy importante tener en cuenta para pensar el problema del carácter autogestivo del pueblo de México y su potente imaginación, siempre espontáneamente de carácter autogestivo. Pero hay algo más, algo parecido ustedes se encuentran en la región andina, ¿no? En Lima es muy fuerte, en Perú es intensa, es muy parecida, ¿no? En Bolivia, ¿no? En todos los lugares. Eso no lo encuentran en Brasil, lo encuentran donde hay una raíz. En Argentina no es así, ¿no? Donde hay una raíz indígena, entonces hay esa potencia. Ahora, en el caso de México, hay algo más que hay que tener en cuenta, que es el hecho de que en México se aplique un capitalismo salvaje, que ya se aplicaba desde la sustitución de importaciones, pero que se volvió brutal con el arribo del neoliberalismo. Lo que se emprendió fue un ataque en contra de la mayor parte de la población. Hoy lo que tenemos es una economía boyante de exportación. Hay una economía brutal, que es una economía que produce al año 400,000 millones de dólares. Somos el principal país productor de refrigeradores, de televisiones, de celulares, de jitomates, de no sé cuántas verduras. Una potencia agroexportadora tremenda, y de producción de máquinas, de motores de chispa, de cuanta madre. Somos el cuarto exportador mundial de automóviles. Vamos para configurarnos como el octavo productor de aviones. Bueno, no sabemos nada de esto y nos sorprende porque no forma parte del mercado interno y no forma parte del empleo y no forma parte de la economía interna. El mercado interno está absolutamente separado de esa economía de exportación. Los separaron, los escindieron, ¿no? Son pocos los trabajadores que ingresan en ese tipo de parques industriales, ¿no? Entonces tenemos esa escisión, y el grueso de la economía mexicana está condenada a penar. Se dice en economía
que pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, ¿no? Son decenas y decenas de miles, y que ninguna dura más de 5 años, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo siempre vuelven a aparecer? ¿No? Porque ¿quién invierte en ellas? ¿No? Es que la gente junta su salario y inventa micronegocios que no duran, ¿no? Pues ahí hay una potencia autogestiva también, una naturaleza muy grande. El Estado mexicano ha castigado la reproducción hace 30 o 40 años, la ha castigado brutalmente, y al pueblo de México no le ha quedado otra opción más que autogestionar su comida, sus alimentos, su educación, su salud, todo. La potencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la potencia del movimiento urbano popular tiene que ver con esa comprensión de la naturaleza del trabajo de carácter autogestivo, ¿no? Yo creo que esto va a seguir creciendo porque la guerra en contra del pueblo de México es brutal a través del neoliberalismo, y sí vale mucho la pena discutir bien en qué consiste la agresión a muerte a los procesos de reproducción masivos de la gente. En el capítulo México, el Tribunal Permanente de los Pueblos, el conjunto de jueces calificó al Estado mexicano como un Estado que comete todos los crímenes de lesa humanidad que existen hoy en el planeta. Nada más faltó una acusación que está pendiente, que es la acusación de genocidio, que es muy difícil de demostrar. Pero el Estado mexicano tiene una naturaleza genocida. La autogestión tiene que ver con un trabajo de carácter de supervivencia, y por eso es esencial. Pero sobreviviendo no nos salimos del capitalismo. Para eso hay que tener conciencia de clase, conciencia histórica de lo que son las relaciones capitalistas, y en función de eso diseñar una estrategia. La autogestión, aunque es fundamental en el caso de México y para comprender la naturaleza de la izquierda en México es fundamental, no solita nos va a sacar fuera del capitalismo. Para eso se requiere, repito, discusión teórica de fondo. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, y pasamos al asunto de preguntas y respuestas. Entonces tenemos aquí ya 4 manos levantadas. ¿Alguien más? 5.